hinchazón abdominal, sientes que vas a dar a luz después de comer, pedos como truenos. Si tienes síntomas de este estilo, este vídeo te interesa. Soy José Martínez y estás en Salud Sin Tonterías. Hoy vamos a hablar sobre el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, o también conocido como SIBO. Hablaremos de por qué es problemático y algunos de sus síntomas. ¿Preparado? ¿Preparada? Pues empezamos. SIBO son las siglas en inglés de Small Intestine Bacterial Overgrowth, o en español, sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Aunque personalmente prefiero llamarlo sobrecrecimiento biológico en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque al final no hay solo bacterias, ya que también podemos encontrar parásitos, amebas, hongos. De hecho, el hongos se conoce como SIFO, Small Intestine Fungal Overgrowth, o arqueas, que es otro tipo de ser vivo diferente a las bacterias, también conocido como Small Intestine Methanogenic Overgrowth, o sobrecrecimiento metanogénico por el metano que este tipo de bichos producen. Pero, un momento, tío, ¿no se supone que las bacterias son buenas y los alimentos fermentados y los probióticos, etcétera? Pues el tema es que no es una cuestión de si las bacterias son buenas o no, sino es una cuestión de dónde están estas bacterias o estos bichos y en qué cantidades, ¿vale? Por eso debemos entender también las funciones y la estructura del intestino en general, de las dos partes, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Resumiendo mucho, porque el intestino delgado daría para un vídeo, bueno, no, daría para muchísimos vídeos. Las funciones principales del intestino delgado son las siguientes. La primera es la degradación final de proteínas, grasas y carbohidratos a través de la segregación por parte del páncreas de enzimas digestivas como la proteasa, la lipasa y la amilasa, entre otras. En segundo lugar, tendríamos la absorción de nutrientes, ¿vale? Entonces ya hemos de alguna manera terminado de dejarle mascado al intestino delgado la comida, entonces ahora ya la función en el intestino es absorber esos nutrientes y que esos nutrientes pasen a la sangre. Y luego, en tercer lugar, tenemos la función inmunitaria del intestino delgado. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado, al ser esa frontera, ¿no?, entre lo que está fuera y lo que está dentro del cuerpo, pues tiene una fuerte presencia de células inmunitarias que vigilan, que se encargan de diferenciar lo bueno y lo malo que nos pueda entrar en el cuerpo. Y curiosamente, las bacterias, especialmente, si no recuerdo mal, es E. coli y Enterococcus fecalis, son bacterias que ayudan a nuestro sistema inmune a decidir qué es bueno, qué es malo. Entonces, entre estas bacterias y nuestras células inmunes, pues se consigue una especie de equipo de control de fronterizos, sería una especie como de policía de aduanas que controla lo que entra dentro del cuerpo. Se estima que en personas sanas la cantidad de bacterias en el intestino delgado, en los dos primeros tercios del intestino delgado, está entre 1000 y 10.000 bacterias por milímetro. Al contrario, en la parte final del intestino delgado estamos hablando de 10 elevado a 11, o sea, estamos hablando de 100.000 millones de bacterias por mililitro. Esto, como puedes ver, hay una diferencia ya brutal desde la gran mayoría del intestino a la parte final, que es la que está más cerca del colon. Por otra parte, las funciones del intestino grueso son las siguientes. La primera es terminar de absorber, aprovechar, intentar absorber todo lo que no se ha absorbido ya antes en el intestino delgado, tanto nutrientes como agua. Por otra parte, tenemos la síntesis de vitaminas, como la vitamina B1, que ya vimos en vídeos anteriores, la riboflavina, que también vimos en vídeos anteriores y te dejo en la descripción del vídeo, y la vitamina K. Entonces, estas bacterias las sintetizan, las crean las bacterias, que por eso las necesitamos. Y por otra parte, otra función que hay en el intestino grueso que tienen las bacterias es que cogen la fibra y la convierten en ácidos grasos, o sea, cogen la fibra de la verdura y la convierten en grasa, la convierten en energía que podemos usar tanto nosotros como especialmente las células
del colon o los colonocitos. Como puedes ver, hay bacterias en ambas partes del intestino, pero mientras que mencionábamos que en la otra parte del intestino teníamos entre 1000 y 10.000 en las dos primeras partes y luego teníamos 100.000 millones de bacterias en la parte final del intestino por mililitro, ¿vale? En el colon tenemos nada más y nada menos que 10 elevado a la 14 bacterias por mililitro. Esto viene a ser 100 billones con B de bacterias en un mililitro. Para que lo veas mejor, te lo dejo en esta gráfica. Y aquí puedes ver que la diferencia es abismal, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos ver con esta gráfica? Pues con esta gráfica podemos ver que en comparación con el intestino grueso, en el intestino delgado, especialmente en las dos primeras partes del intestino delgado, prácticamente no hay bacterias en comparación. En otras palabras, el intestino delgado, la gran mayoría del intestino delgado, no está diseñada para una carga biológica alta. De ahí el problema de tener un sobrecrecimiento bacteriano, biológico en general, en esta parte del intestino. Algunos de los síntomas principales de este sobrecrecimiento es intolerancias alimentarias, fibromialgia, neblina mental, distensión abdominal o gases, por mencionar algunos. Hasta aquí mi pequeña introducción al sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. En el próximo vídeo analizaremos cuáles son las causas principales que generan este sobrecrecimiento en el intestino y este desequilibrio biológico en esta parte del cuerpo. Y nada más, te veo en el próximo vídeo. ¡Chao!